Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Gracias al Señor una vez más, con el privilegio siempre de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. En esta oportunidad estamos ya en el capítulo 32 del libro de Génesis. Y antes de entrar al tema que nos corresponde al devocional de esta mañana, yo quiero un poco hacer una introducción en cuanto a la vida de Abraham y a la vida de Jacob. Mire usted, recordemos de que Abraham fue elegido por Dios para ser el padre de la fe y el padre de multitudes que a través de él, de su descendencia, serían bendecidos y serían multiplicados por la tierra. Bien, pero Abraham siempre fue de un perfil de carácter sumiso al Señor. Recuerden, heme aquí estoy, Señor. Siempre presentó holocaustos de adoración al Señor, siempre adoró al Señor, siempre se rindió al Señor y esperó la promesa, aunque larga. En el proceso pudo haber cometido algunos errores, pero en perfil general Abraham fue una persona obediente, una persona que temía mucho a Dios en su corazón y amaba mucho a Dios y adoraba siempre a Dios y esperaba siempre de Dios. Más sin embargo, Jacob fue diferente, a pesar de que él tenía la promesa de parte de Dios para la descendencia. Jacob desde el vientre de su madre fue diferente, fue una persona atrevida, fuerte, necia, terco, el poder hacer las cosas como él pensaba, a su manera, de dar soluciones de acuerdo a él, como él pensaba, y pretender, hemos visto también esto, pretender ayudar a Dios a los planes que Dios había dispuesto para con su vida. Sabemos y recordemos que Jacob, desde el vientre de su madre, peleaba ya con Esaú. Esaú salió primero y él le agarra alguna parte de la pierna de Esaú porque quería él salir primero. Entonces vean que él siempre desde el vientre de su madre fue una persona necia, fue una persona que buscaba soluciones dentro de su pensamiento y de su razonamiento para su beneficio, ¿no? Y él, a pesar de que tenía la promesa en profecía de parte de Dios que saldrían dos naciones fuertes, pero que el primero, es decir, Esaú, serviría al menor, que era Jacob. Pero Jacob siempre, pensando en ayudar a Dios, pensando en acelerar los planes del Señor, hizo muchas tretas, muchos engaños. Sabemos de que Esaú vende su progenitura a Jacob. Sabemos de que él hace argucias para ser bendecido por su padre. Luego, al enterarse esto, Esaú se enoja mucho y él tiene que huir. Él tiene que huir, su madre le dice que escape, que ella tendría que avisarle cuando pase el enojo de Esaú. Y él huye, ciertamente, y se encuentra con Labán. Labán era otro, si él era un engañador, una persona que le gustaba hacer las cosas a su manera, obtener soluciones rápidas, Labán era, dicen siempre, era su maestro de las tretas, del engaño, de las argucias. Y ahí él tuvo que permanecer por muchos años, 20 años, perdidos, porque él quiso hacer su voluntad y asumió las consecuencias de sus malas decisiones y permaneció ahí con Labán 20 años. Bien, entonces, y él era el elegido de Dios. Entonces Dios tenía, amada iglesia, que intervenir, como siempre lo hace en nuestras vidas, en las vidas de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios de la palabra, interviene también en nuestras vidas para arreglar nuestro camino, para enderezarnos, para que Él pueda cumplir el propósito que Dios había dispuesto con Jacob. Para cumplir el propósito que tiene con usted, Dios va a tener que ajustarme a mí, enderezarme a mí, cambiar nuestra forma de pensar, nuestro carácter, pulirnos a manera que podamos estar preparados y aceptos para recibir las promesas que Dios ha dispuesto para con nuestras vidas. Es así de que
Finalmente, dice la historia en el capítulo anterior, en el 31, que Jacob puede librarse de Labán y se separan. Labán significa el mundo, Labán significa la esclavitud, él estuvo como esclavo 20 años, Labán significa las mentiras, el engaño del mundo, y a ese mundo había entrado Jacob. Y de ahí decide al fin, gracias al Señor, salir, y aquí vemos la historia. Dice la palabra, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Dos cosas, Dios tenía que hacer algo, he dicho, trabajar su mente, su corazón, su forma, cambiar, estructurar, romper su forma de pensar y sanar los errores que él había cometido. Sale del mundo, sale del yugo de esclavitud de Labán y él recuerda ahora, tengo que regresar, tengo que enderezar mi camino. ¿Y ahora qué queda? Queda el saldo del problema que yo dejé con mi hermano Esaú. Dios nunca va a levantarte, al menos de que Él te permita subsanar todo aquello que tú dejaste para poder caminar. Dios no deja cabos sueltos, Dios no salta procesos, Dios hace las cosas como deben hacerse en la vida de Jacob, en tu vida y en mi vida. No pretendamos saltar procesos, no pretendamos pensar de que Dios no va a arreglar algo. No, Dios va a cambiar tu forma de pensar, mi forma de pensar, y va a ordenar todo aquello que hemos dejado como hueco, como vacío, saldos pendientes de nuestro pasado. Bien, dice aquí la palabra, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre a aquel lugar Mahanaim. ¿Qué quiere decir esto? Se le aparecieron o tuvo encuentro con ángeles. Acá hay dos cosas. Vea usted, el hecho de haber estado en el mundo de Labán, de la mentira, de la argucia, del engaño, de la esclavitud, no le permitían ver a Dios, mas cuando él se deslinda de eso, dice las escrituras de que él vio con sus ojos. Ciertamente los ángeles son invisibles, pero acá la palabra dice que él vio con sus ojos a los ángeles alrededor de él. ¿Y qué dice la Biblia? Los ángeles del Señor acampan alrededor de aquel que le teme. Jacob temía a Dios, amaba a Dios, conocía la palabra, pero su forma de hacer las cosas estaba mal. Entonces, cuando él se deslinda del mundo, le permite tener una mejor visibilidad de las cosas del Señor. Y miró a los ángeles, vio que tenía el respaldo, la gracia y la misericordia de Dios aún en su vida. Luego, dice las escrituras, envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano, porque tenía que saldar ese asunto, porque había pasado 20 años de aquello, y su hermano había prometido, había jurado matarlo. Y él dice así, vea, mira cómo dice acá. Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo. Vean cuán astuto es Jacob. Se le hace sentir honorable a su hermano Esaú, así dice tu siervo, y tú eres mi señor. Ese es el mensaje que le dan. He estado con Labán y he estado detenido, pero ahora tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y he enviado a Egipto para hallar gracia en tus ojos. Tengo que ofrecerte, Esaú, no te molesto conmigo, te voy a bendecir. Ese es el mensaje. Los mensajeros volvieron a Jacob y dijeron, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibir, él está viniendo y con 400 hombres con él. Entonces, dice las escrituras, Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Hace dos manadas de contención para ofrecerles ofrendas a su hermano, y si hubiera una intención de matarlo, él podría escapar. Esa era su intención. Pero aquí vemos algo interesante, iglesia. Dice que él tuvo gran temor. Miedo, no, porque él en el capítulo anterior se había enfrentado a Labán, a pesar que él vino con milicia, y él le reclama a
a Labán su forma de actuar, de que quería tenerlo como esclavo todavía. Entonces aquí vemos que él no era miedo, pero sí él reconocía de que había sido su culpa el tema con Saúl. Que Saúl ciertamente, si venía molesto y venía con alguna intención de ajustar cuentas con él, estaba en lo justo, estaba en la verdad, porque él, Jacob, decía: yo he actuado mal con mi hermano, con mi familia, con mi pueblo, y he actuado mal con Dios. Él sabía eso perfectamente, por eso tenía temor en su corazón. Además de ese temor, él recordó que en Génesis 27:45, Rebeca, su mamá, le dijo: anda, huye, y yo te voy a avisar cuando calme su ira, su cólera Esaú. Yo voy a hablar con él, yo voy a apaciguar, voy a cambiar su forma de pensar, y yo te voy a avisar para que vengas. Pero nunca hubo tal aviso. Entonces él pensaba tal vez que Esaú no lo había perdonado y venía a matarlo, y que era su derecho justo delante de Dios el hacerlo. Por eso él tiene temor porque sabía que él había cometido errores y había entendido en su mente de lo que había pasado con Labán, y había entendido que había sido un error de su parte. Entonces, él manda vacas, ovejas, cabellos, presentes, para que Esaú apacigüe su ira. Y nótese acá que él dice: y dijo, si viene Esaú en contra del campamento y lo ataca, en el otro podré huir. Entonces, vean ustedes que él no ejecuta una acción de milicia, de contraataque, sino de contenerlo y el poder escapar. No quería contender con su hermano porque sabía que su hermano tenía la razón. Y dijo Jacob ahora, después que él acciona, ordena eso, aquí 3 cosas en su oración para con Dios. Voy a avanzar rapidito. 1, le recuerda la promesa a Dios, vuelca su corazón y su mirada a Dios, le recuerda la promesa, recuerda la promesa de Dios al Señor. 2, él se humilla delante de Dios diciendo que no soy digno de ti, de tus gracias y de tus misericordias, y luego le dice que le libre de ese posible gran daño, y 4, le hace ver de que posiblemente se pierda el plan de Dios si él es atacado. Vea usted: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste Jehová, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Le hace recordar la promesa que Dios tenía con él. Dios no necesitaba que Jacob le recuerde nada. 2, dice: menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo. Me has protegido, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy en 2 campamentos. Me has librado hasta ahora, pero otra vez estoy en peligro, Dios, a pesar de que eran sus errores de su pasado. Y yo otra vez estoy en peligro, le dice el Señor, ¿no? Mira, a veces somos así nosotros. Líbrame, por lo tanto, ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, que no vaya a ser que venga acaso y me hiera a la madre de mis hijos. Mire, él tenía temor de su vida, pero usa el término la madre de mis hijos y su descendencia. Mire qué astuto. Todavía, a pesar de la experiencia que tenía Jacob, todavía él estaba en su mente y en su corazón el poder ser vivo, el poder ser engañador, astuto en resolver las cosas a su manera. Y le dice: no vaya a ser que mate, ¿no? Y tú has dicho, ojo, le dice el Señor aquí, que mate a mi esposa, a mis hijos, y no haya descendencia. Mira, Dios, mira, tienes que librarme. Y tú has dicho, dice el 12, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ojo, si me pasa algo, Señor, no habrá descendencia. Y durmió aquella noche. Luego, entonces aquí dice, luego en el 20, y dirás también, le dice a sus siervos: he aquí tu siervo Jacob viene tras de nosotros, porque recuerden que había mandado una manada adelante y otra atrás, y atrás venía todavía Jacob.
de puros presentes, ganado, ofrecimientos a su hermano. Y diréis también, aquí tu siervo Jacob viene tras de nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Bueno, pasaron los presentes, y hasta aquí esta parte de que Dios necesitaba urgentemente ya intervenir, enderezar, cambiar los pensamientos de Jacob, la manera de ser de Jacob, terco, a pesar de la experiencia anterior, seguía todavía con sus argucias justificables y aún culpando a Dios y pidiendo que Dios le ayude. Dice aquí, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Dios necesitaba intervenir y aquí interviene Dios para enderezar su camino, saldar cuentas con su hermano y cambiar la estructura de pensamiento de parte de Jacob. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y se pasó al lado de Jaboc. Las tomó pues e hizo pasar por el arroyo y todo lo que tenía. Él hace pasar a su familia adelante, porque mire, yo pienso, hace pasar, o sea, que mate a mi esposa. Mire, Señor, si mata a mi esposa, a mis mujeres, a mis hijos, no hay descendencia. Y cuando él vio que, y así se quedó solo Jacob, manda adelante, sigue haciendo atrás, mire, muy astuto él, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, luchó con un ángel toda la noche. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y le desconyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Aquí hay algo. No era una lucha frontal, cuerpo a cuerpo, era una lucha espiritual. Ciertamente, posiblemente, Jacob lucharía con sus fuerzas, pero el ángel como que no, porque el ángel podía matarlo, porque el ángel podría destruirlo, porque si vemos aquí, él dice, ya era la amanecida, y el ángel, para resolver el tema, lo descoyuntura de una parte del muslo, no dice en la cadera, y él empieza un poco ya de ahí en adelante a cojear. O sea, el ángel pudo haber hecho eso al principio. O sea, no era que era una lucha de fuerza, de par a par. Estaba luchando con el carácter, estaba luchando con los pensamientos, con la forma de pensar. Dios quería quitar el orgullo, la autosuficiencia, la terquedad, esa mentalidad de astuto, de timador, de engañador. En Jacob quería arrancar aquello en la vida, en el corazón y en los pensamientos de Jacob. Quería romper eso. Entonces así dice que lucharon y lo descontuya y mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya ya el alba, ya me voy. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. O sea, Jacob entendía de que era el hombre de Dios, era un ángel y que luchaba con él y era Dios mismo. O otros dicen que es Jesucristo que lucha con él, pero otros dicen que era el ángel, como dice la palabra, pero era de parte de Dios. De hecho, entonces ahí reconoce Jacob que era Dios quien estaba luchando a través de su ángel y que le había descoyunturado, y le dice, bendíceme, bendíceme. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dije, para que yo pueda bendecirte. Y respondió Jacob, mi nombre es Jacob. Jacob significa, soy timador, soy engañador, soy tramposo, soy astuto. Eso significa Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá tu nombre más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Porque él seguía siendo terco, pero Dios ya lo había descoyunturado, Dios ya había trabajado en él, había tenido un encuentro fortuito, fuerte con Dios, y Dios quería cambiar esa forma en él. Bueno, voy a avanzar rápido. Ya, entonces, antes de que lo pueda bendecir, le cambia de nombre. Antes de bendecirlo, lo descoyuntura de la cadera, le cambia de nombre y luego lo bendice. Bueno, aquí
Israel, recuerden, Jacob significa timador, tramposo, engañador, astuto. Israel significa el que gobierna con Dios, el que batalla con Dios, el que lucha con Dios. No de luchar, de pelear con Dios, sino de ahora estar juntos con Dios y que Dios sea quien dé y luche las batallas por él. Recuerde el proverbio, el hombre alista el caballo para la batalla, mas de Jehová es la victoria. Eso dice el Proverbios. Y esto es algo muy parecido que Dios estaba ordenando en él. Ahora, el que gobierna con Dios, o sea, yo gobierno, pero con Dios delante mío, yo batallo, pero con Dios delante mío. Eso era lo que significaba su nombre en adelante. Dios tuvo que luchar con él para cambiarle de una vez la forma. Dios tuvo, y él no quiso, terco, lo tuvo que descoyunturar para que sea diferente ya su forma de caminar. O sea, enderezó su camino, a pesar que él caminaba derecho, era un tema de que él pudiera recordar que ahora su caminar tenía que ser diferente, su forma de pensar también diferente, de ahí en adelante. Y luego de ahí recién lo bendice el Señor. Recordemos, amada iglesia, de que no podemos luchar contra el Señor, que Dios va a trabajar en nosotros, en nuestro orgullo, en nuestra suficiencia, en nuestra forma de pensar primero, para que pueda hacer cumplir las promesas de Dios. Dios va a cambiar nuestro nombre, el anterior, el como éramos llamados, el borracho, el adicto, el malo, el mujeriego, el pecador, por un nombre que te identifique como un hombre y una mujer de Dios. Deja de resistirte a Dios, como lo hizo Jacob, porque Dios a la buena o a la mala toca mejor por la buena, ¿verdad? El dejarnos tratar por Dios, enderezar por Dios, para que Dios cumpla los propósitos, las promesas que Dios ha puesto en mí, ha puesto en ti. No nos resistamos, dejémonos tratar, cambiar nuestros pensamientos, la forma de pensar de nosotros a la manera de pensar de Cristo Jesús, para poder hacer efectivos los planes que Dios tiene con nosotros. No nos enredemos con el mundo, no como Jacob se enredó con Labán y perdió 20 años de su vida. No hagamos eso, rindámonos al Señor, ríndete al Señor, que Dios le bendiga.